Hola, hola, bienvenida a La Maternidad No es color de rosa en este nuevo episodio donde vamos a estar hablando de cómo afecta tu frecuencia vibratoria y te voy a hablar de estas 7 cosas que puede estar afectando tu frecuencia vibratoria y lo vamos a hablar un poco desde el punto de vista de la física cuántica. Y te preguntarás qué tiene que ver esto con la maternidad. Tiene que ver muchísimo con la maternidad, cómo tú estés vibrando como mujer, como madre, esto va a repercutir en tu relación de pareja, en tu relación con tus hijos y obviamente en muchas áreas de tu vida. Así que bueno, voy a hablar un poquito sobre qué es la vibración, sobre todo enfocado en este punto de la física cuántica que me encanta. Desde hace muchísimos años que me empapo en todos estos conocimientos y siempre desde hace muchos años entendí que cuando fuera madre todo esto se lo iba a enseñar a mis hijos. Creo que no es nada más la parte mental, que obviamente estoy con ellos trabajándola, la parte emocional, pero también quiero incluir esta parte también espiritual, porque siento que somos vibración, que somos energía. Bueno, ya viste en otros episodios donde te estuve hablando de la manifestación con invitada, incluso tengo una masterclass donde regalo para que puedas entender cómo poder empezar a manifestar. Y de esto se trata, de que todo esto también se lo puedas enseñar a tus hijos. Así que en este mes voy a estar hablando de tema de maternidad, pero sobre todo enfocado a tema de espiritualidad, para que se lo puedas enseñar también todo esto que ves a tus hijos, porque creo que, bueno, desde hace ya muchísimos años que hay muchos niños, y lo veo porque hago astrología infantil, que son muy, muy espirituales. Así que la vibración en la física cuántica, ¿qué significa? Significa que todo es energía, somos energía, todos. Todo esto que ves aquí, yo, todo lo que está a mi alrededor es energía. Somos seres que vibramos en ciertas frecuencias. Cada vibración equivale a un sentimiento, ¿vale? En el mundo es vibracional. Existe solo dos especies de vibraciones, tanto la positiva o la negativa. Y dependiendo de esto, cualquier sentimiento hace que nosotros emitamos esa vibración, ya sea que sea positiva o negativa. Ya has visto en otros episodios donde te he hablado de este mapa tan maravilloso. A mí me encanta, llevo años trabajándolo. No sé si lo he dicho aquí, pero cuando yo empecé, que estaba como enfermera, una de las cosas que me di cuenta es que somos vibraciones, somos energía y bueno, me saqué un máster en terapia holística alternativa donde estuve estudiando Reiki, registros akáshicos y me gustaba muchísimo el tema de los ángeles, así que me saqué el tema de trabajar con ángeles, angeloterapeuta, y me gustó mucho porque lo empecé a enfocar en los niños y a trabajar en los niños. Y cuando hacía las meditaciones, que soy instructora de meditación, me enfocaba en este maravilloso mapa, que también lo vas a poder ver como, también si lo buscas por internet sale como un triángulo. Y, y es maravilloso, ¿por qué? Porque aquí sale realmente esto que te hablo de las emociones. El primer punto que tenemos que tratar son los pensamientos. Todo pensamiento emite una frecuencia hacia el universo y esa frecuencia retorna hacia el origen. Si yo estoy siempre pensando en culpa, que sé que es un sentimiento que inconscientemente tenemos nosotras las madres, sobre todo porque he estado con madres, primero porque yo soy madre, segundo porque he dado muchísimas entrevistas y la mayoría de las madres siempre me mencionan culpa. Entonces, voy a dar este ejemplo por esto. Y si siempre estoy vibrando aquí en culpa porque quiero priorizarme, quiero hacer algo el fin de semana, pero tengo a mis hijos y estoy allí como que no sé qué hacer y al final termino en vibración de culpa, pues esa culpa va a volver hacia mí porque emitimos esa energía, ¿vale? Entonces, todo pensamiento que yo emito es una frecuencia que va hacia el universo y esa frecuencia va a retornar hacia mí, hacia el origen. Por eso es que yo creo que es muy importante ir sanando poco a poco, liberándonos de esto. Y esto no quiere decir que me libero de la culpa hoy, que sentía esto y más nunca la voy a sentir. No, así no es. Las emociones están para ser sentidas, ¿vale? Así que lo importante es no quedarse allí. Si llegas a sentir desánimo, tristeza, ira, miedo, culpa,
todo eso va a regresar a ti, porque eso está dentro de ti, se originó en ti con tus pensamientos que estás emitiendo. Y obviamente esos pensamientos, ya sabes que me encanta trabajar con tema de hormonas también, y eso va a generar que salgan muchísimas sustancias en tu cuerpo de las hormonas y que estés vibrando muchísimo también en esa emoción. Entonces, tenemos que empezar a irnos quitando todo, por decirlo así, estos tóxicos, ¿no? de pensamiento. A lo mejor es una palabra muy fuerte, no me gusta utilizarlo mucho esto de tóxico, pero para que te puedas hacer una idea, pero sí depurar, esta es la palabra que quería conseguir. Tenemos que empezar a depurar todo este exceso que tenemos de energía densa, ¿no? Con esto, como te repito, no te quiero decir que no sientas tristeza, miedo, ansiedad, nada, porque sí, lo puedes sentir. Aquí en la escala lo vemos, en la de baja vibración, ¿vale? Tenemos la vergüenza, la culpa, la apatía, el sufrimiento, el temor, el deseo, la ira, el orgullo, ¿vale? Y todo esto hay que irlo sintiendo, porque tenemos que ver de dónde viene esto y empezar a depurarlo, ¿vale? Por eso es tan importante que cuides tu calidad de tus pensamientos y aprendas a cultivar pensamientos positivos, ¿vale? Y empieces a vibrar alto, ¿vale? Si es lo que quieres manifestar, para que empieces a empezar a tener todo lo que realmente mereces en tu vida. Entonces empieces a conectar con la neutralidad, con la voluntad, toda la parte de aquí arriba que es alta vibración, la aceptación, la razón, el amor, la alegría, la paz. Entonces todo esto es súper importante trabajarlo y muchas veces me dirán, vale, Carol, pero ¿cómo? ¿Vale? ¿Cómo hago eso? Bueno, primero te aconsejo de que hagas terapias. Hay muchísimas terapias que lo puedes hacer. A mí me encanta ir hacia adentro, ir hasta esas profundidades y tengo una técnica, una herramienta gracias a la respiración donde me ayuda a que mis clientes vayan hacia adentro y se den cuenta y sean ellos mismos los que se den cuenta por qué es esa tristeza, por qué es esa rabia, por qué es ese miedo que han tenido tantos años dentro. Así que, bueno, te invito a que si todo esto te vibra, pues me puedes escribir que yo estaré encantada de darte más información. Otra cosa que quiero hablar es de las compañías. Esto es muy importante. Las compañías, ¿por qué? Porque todo lo que está a tu alrededor va a influir directamente en tu frecuencia vibracional. Si te rodeas con personas que están alegres, que son optimistas, que hablan de sueños, que realmente están manifestando la vida que merecen, todo eso te va a rodear a ti. En cambio, si estás con personas con tristeza, con rabia, con miedo, pesimista, pues ahí yo te digo, cuidado. Cuidado, permítete ser consciente, toma unas respiraciones profundas, conecta contigo, con el aquí, el ahora, está presente contigo, mira a tu alrededor, observa y di, ¿realmente esta persona me está aportando o es todo lo contrario? Entonces allí de verdad te digo que ten mucho cuidado con esto, no te estoy diciendo que tienes que dejar amistades y todo, siempre hay que buscar un equilibrio en todo, ¿vale? Porque recuerda cómo funciona la ley de atracción a tu favor y esto es muy importante. Esto ya sea tu mamá, tu papá, eh, hijos, pareja, amigo, jefe, obviamente vas a tener que convivir, pero tú desde dónde estás todo el tiempo con esa persona. No es lo mismo que estés un rato en tu trabajo con ese jefe que no te agrada, pero bueno, tú también puedes tener la capacidad de decir, mira, hasta aquí, ya no soporto esto, cambio de trabajo o a lo mejor una relación, hasta aquí esta relación porque yo me merezco, ¿vale? Como mujer y también si eres madre, obviamente como madre, que me valoren y me respeten y al igual pues si es un hijo que no te está tratando como te tiene que tratar o que está en otra vibración, pues poder hablar y buscar ayuda. Yo creo que siempre tenemos la capacidad no de enfocarnos en el problema, sino de buscar la solución. Somos personas que tenemos la capacidad de resolver, de ser resolutivo y sobre todo de prevenir. A lo mejor hay mucha gente que me escucha en mi podcast y dice, ay, paso, porque esto no me interesa, mi vida no es así, mi vida es súper bien. Sí, pero no sabes a qué persona puedes ayudar, a lo mejor compartiendo, dando like, o no sabes a qué persona en un futuro te puedas encontrar y que toda esta información haya sido para prevenirte. Otra cosa súper importante es la música. ¿Qué música estás escuchando? ¿Es música
La música es muy poderosa, ¿no? Las palabras tienen muchísimo poder. Si solo escuchas música que habla de cosas malas, de muerte, de tristeza, de traición, de abandono, todo eso obviamente lo va a sentir tu cuerpo. Recuerda lo que te digo, tus pensamientos. Si estás aquí todo el día con esa música, obviamente todo esto lo va a sentir tu cuerpo y vas a traer todo esto. Parece a lo mejor una locura y a lo mejor lo crees o no, pero haz la prueba. Ponte una semana escuchando música de que te empodere, que te haga sentir alegre, feliz. Escucha audios que realmente te motivan a ser una mujer que te empodere, que mereces la vida que deseas, esa madre que de verdad sientes que eres, conectando desde tu esencia, que cada día estés escuchando música o palabras así para que tú veas cómo va a ser la diferencia. Así que recuerda, tú atraes hacia tu vida exactamente aquello en lo que vibras, y ya sea tus pensamientos, las personas con las que te rodeas o la música. La cuarta, y creo que es súper importante y aquí muchas personas cometen el error, es ¿qué es lo que ves? Cuando ves un programa que aborda desgracia, muerte, traición, tu cerebro acepta aquello como una realidad, ¿no? Y empieza a liberar toda esta química en el cuerpo que te digo, igual que tus pensamientos, pues cuando estás escuchando algo o cuando estás viendo, sobre todo cuando vemos que impacta tanto, por dentro se empieza a liberar toda una química en tu cuerpo, haciendo que tu frecuencia vibratoria empiece a afectarse según esto que ves. ¿Ves cosas que te hagan el bien o todo lo contrario, no? Entonces permítete empezar a ver todos estos programas o a leer o todo lo que quieras ver que te ayude a aumentar esa frecuencia más elevada. Con esto, como siempre digo, no tiene que irte a lo radical de decir, no, ya no puedo ver esto. No, busca un equilibrio en tu vida. Tú puedes seguir viendo programas que a lo mejor tengan un poco de contenido de esto anterior que a lo mejor es de baja vibración, pero lo ves a lo mejor una vez a la semana, una vez al mes, ¿no? Películas, series. Lo importante es que no estés todo el día bombardeando tu cerebro, sobre todo aquí voy a abrirme. Y es a las noticias, ¿no? A las noticias que cada día están bombardeando cosas de tragedia, de tristeza, de muerte. Entonces, que sí, que estés informado un poco, perfecto, pero no que estés todo el día allí metido. Esto yo lo cometí muchísimo cuando me vine para España. Empecé a ver muchísimas noticias de Venezuela y fue como, pero ¿qué estoy haciendo, no? Me vine de ese país porque quería buscar calidad de vida, pero me estoy empapando cada día viendo noticias, viendo leyendo sobre todo esto, metiéndole a mi mente esta vibración, ¿no? Y ahí fue cuando lo entendí todo. Y con esto lo digo con otras cosas más. Obviamente, ya sabes, aquí yo me abro desde mi vulnerabilidad. Yo no soy perfecta, pero sí me he dado cuenta en las cosas que ha estado fallando en mi vida y que por eso no he manifestado la vida que merezco. Y ahora todo lo que me he dado cuenta y he reflexionado en lo que no he estado haciendo bien, pues quiero traértelo aquí desde el amor para que tú como mujer, como madre, y si me escucha un padre, pues obviamente lo empieces a implementar en tu vida desde cómo estás pensando, qué vibración tienes, ¿no? En esos pensamientos, cuáles son realmente esas compañías, qué música estás escuchando y qué es lo que estás viendo. Y sobre todo la quinta es el ambiente, ya sea en tu casa o en tu trabajo. Si pasas gran parte de tu tiempo en un ambiente que está desorganizado, que hay conflicto, que está sucio, todo esto afecta a tu frecuencia de vibración. Entonces, mejora a tu alrededor, organiza, limpia el ambiente, muéstrale al universo que eres apto, que estás apta para poder recibir todo lo que realmente te mereces, ¿vale? Cuida ya todo lo que tienes para poder empezar a abrir esas puertas a la abundancia, a lo que realmente quieres manifestar. Con abundancia no hablo solamente economía, ¿vale? De dinero, hay abundancia en el amor, hay abundancia en tus proyectos, abundancia en tus éxitos, abundancia en tus relaciones, tener relaciones abundantes, exitosas con tus hijos,
¿vale? Con tu pareja, contigo misma, con tiempo de calidad. Entonces, todo esto es súper importante y antes de pasar a las últimas dos eh, cosas que te van a ayudar a aumentar esta vibración, quiero hablarte un poco de lo que a mí me ha ayudado también. Con esto que te digo de organizar, a mí siempre me gusta, bueno, mi casa siempre organizada, aunque obviamente tengo niños, hay cositas que verás que estarán fuera de su lugar. Esto me costó muchísimo antes entenderlo, pero es normal, es decir, tengo una vida, tengo una realidad, ahora soy mamá. ¿Cuánto tiempo me durará esto? 10 años hasta que mi hijo pequeño ya crezca y ya la casa está ordenada. Pues no importa, yo desde allí lo ordeno, ya él tiene un lugar en la sala, comedor donde él pone sus juguetitos y está ordenado. Y sí, hay juguetes, pero está allí tranquilo y él ya sabe cómo organizar. O yo lo organizo, lo ayudo. Pero ir organizando tu lugar, ¿no? Donde tú trabajas, tu dormitorio, el cuarto de los niños. Y si te gusta los olores, a mí me encanta utilizar incienso, pues utiliza incienso, pasa, siente ese olor, ¿vale? Que te va a ayudar también a activar y a sentir, pues, esas altas vibraciones también cuando olemos cosas ricas nos ayuda. También venden agua, que es agua de Florida, donde puedes rociar y mantener también el ambiente que huela bien y te ayude a aumentar tu vibración. Velitas, si te gusta encender velitas aromáticas, aceites esenciales también te ayuda. El aceite esencial te ayuda a poder conectar, ¿no? Y poder tener y empaparte también de esta vibración elevada dependiendo de los aceites que utilices. Bueno, hay muchas cosas, la verdad que te podría decir, pero te quiero hablar también un poco de algo que me ha ayudado muchísimo y me encanta, que es el Reiki. Y esto se lo enseño a mis hijos. Quiero más adelante hacer un episodio sobre el Reiki. Si te gustan estas cosas, ya luego por aquí en comentario, por favor, colócame, porque me encantará hablar de toda mi experiencia sobre el tema del Reiki. Me saqué la maestría de Reiki siendo enfermera y, y había un momento en que, claro, hacíamos contención a los bebecitos y recuerdo que siempre utilizaba también pues mis manos, creo que las manos son sanadoras y ponerla allí, ¿no? Y sobre todo, bueno, ya que soy mami, mis hijos también tienen esa capacidad y les voy enseñando un poco de que sean conscientes de que tenemos la capacidad de autosanarnos y de estar en presencia plena. Y bueno, hablaré también un poquito de Reiki, tengo muchísimas ganas de hablar de esto, si os puede ayudar. Y sobre técnicas que realmente te ayudan, ¿no? A tener esta vibración elevada. La meditación, como te digo, soy instructora de meditación, me encanta meditar desde hace muchísimos años que lo hago y soy instructora de respiración, varias técnicas de respiración donde te ayuda desde a poder calmarte, ¿no? O a poder ir a estas profundidades y poder entender por qué estás vibrando bajo, ¿no? Porque estás desde la culpa, porque llevas tantos años viviendo desde la culpa y por más que vas a otros terapeutas, haces otras cosas, no te funciona. Si quieres más información, de verdad, escríbeme. Vas a tener abajo donde me puedes encontrar en Instagram, me puedes escribir por aquí también o en mi página web, ¿vale? Para que puedas contactar conmigo y que yo te pueda dar información sobre todo esto, porque de verdad creo que uno de mis objetivos y cada vez me queda más claro es el poder ayudar a mujeres y sobre todo desde que soy madre me doy cuenta que llevo muchísimos años acompañando a madre desde el tema de la enfermería, pero ahora la vida me sacó de ese ramo, ¿no? De esa rama y me colocó en el tema de poder fusionar, ¿no? Todo lo que yo sé de la parte científica con el tema espiritual que siempre me ha gustado. Ya ves, todo lo que he hecho, lo he hecho desde el tema de hobby porque siempre me ha llamado. Yo siento que la Carol siempre ha sido como que esta parte científica que le gusta estudiar, llenarse, empaparse de conocimientos y también de esta parte alternativa, espiritual. Así que bueno, para terminar ya te digo estas dos últimas cosas que te ayudan y es la palabra. La palabra. Si acostumbras a reclamo, a hablar de cosas que no te aporta, de crítica, de hablar mal de las otras personas, todo esto va a
afectar tu frecuencia vibracional. Para poder mantener tu frecuencia elevada es fundamental que elimines esos hábitos de estar reclamando, de la queja, de ver todo lo malo, de estar hablando mal de las otras personas. Entonces eh, empieza a evitar, ¿no? A quitarte ya cualquier drama de tu vida, tema de víctima también. Quítalo, todo eso no. Permítete a partir de hoy de que escuchas esto, de la importancia que es la palabra, porque lo que tú estás hablando ya estuvo aquí, ya estuvo en tu mente, ya viste al principio cómo afecta los pensamientos en la vibración. Entonces, y si también está en tu boca es porque también estuvo en tus emociones. Así que permítete quitarlo y asume a partir de hoy tu responsabilidad por las elecciones de tu vida. ¿Quieres realmente tener la vida que te mereces? Yo siento que todos, todas y todos tenemos que tener la vida que merecemos. Entonces tenemos que ir poco a poco trabajando en el pensamiento, en las personas con las que me rodeo, estar trabajando en qué es lo que realmente paso mucho tiempo escuchando, observando y en el ambiente, cómo es mi ambiente. Y si te gusta todo este tema que te he estado diciendo, pues permítete saber, yo te puedo informar sobre todos estos temas, tengo muchísimos conocimientos, me encanta toda esta parte también holística, alternativa y bueno, una de las cosas que también me dedico es a eso, a enseñar todos estos temas. Tengo un programa que se llama Alquimia Interior, donde realmente enseño a mujeres, a madres, a poder conectar con toda esta parte espiritual que tenemos. Y ya, por último, para ir finalizando, la séptima es la gratitud. Ya en otros episodios me has estado escuchando hablando sobre la gratitud y sabes que si quieres manifestar es importante que tengas gratitud. Entonces, la gratitud afecta positivamente en tu frecuencia vibracional. Es en ese ámbito que deberías empezar a incorporar poco a poco, y yo te diría ahora mismo, empieza con la gratitud, tu diario de gratitud, escribe qué es lo que te gusta, incluso incluye a tus hijos también en esto, ¿no? Inclúyelo en mi masterclass que regalo de manifestación hablo muchísimo del tema de la gratitud y doy muchísimos consejos para poder ver. Está en otros episodios, pero bueno, voy a tratar de dejarlo aquí para que puedas acceder, que la tengo gratuita, para que puedas empaparte de esa masterclass y empezar a poder manifestar la vida que realmente deseas. Y allí hablo muchísimo de la clave está en la gratitud, en ver las cosas buenas que ya tienes para poder abrirte a lo que viene, ¿no? A esas nuevas experiencias. Entonces la gratitud abre las puertas para que las cosas empiecen a fluir positivamente en tu vida. Bueno, espero que te haya gustado muchísimo este episodio y bueno, ya voy a ir hablando un poco porque algo que me caracteriza muchísimo es también el tema de la espiritualidad. Somos energía y al igual que toda la parte física importa muchísimo cómo pensamos, las emociones, todo, esta química que se mueve por dentro, también es muy importante que empieces a conectar con todo este tema de energía, de espiritualidad. Así que bueno, me encantará saber si te gustó este episodio, dale like, comparte si a alguien le puede ayudar. Y bueno, y si quieres más información, escríbeme, te dejaré aquí mis redes sociales, mi página web y la masterclass para que la puedas ver. Chao, chao y muchísimas gracias.